Si posas tus manos en ese piano, me uniré en matrimonio contigo. La multimillonaria soltó una carcajada delante de la multitud, apuntando al trabajador de aseo. Nadie sospechaba que aquel individuo albergaba un misterio capaz de silenciar al más presuntuoso y transformar su camino de manera irrevocable. La sala principal del Hotel Continental brillaba con sus grandes arañas de cristal. Más de 300 individuos ataviados con refinamiento charlaban entre sorbos de champán y sonrisas ensayadas. Se trataba de la gala filantrópica más destacada del año, en la que los adinerados de la urbe se congregaban para exhibir sus riquezas bajo el pretexto de la beneficencia. En el corazón de aquel vasto mar de extravagancia y arrogancia, nadie percibía a Mateo Rivera mientras desplazaba con cautela su carro de limpieza por los corredores secundarios. Conservaba la vista clavada en el suelo, tal como había aprendido a hacer a lo largo de aquellos años. En entornos como aquel, personas como él solo cobraban existencia al cometer alguna equivocación. ¡Atención! Una dama le espetó al casi colisionar con ella, vertiendo un poco de su trago. ¿Es que no ves por dónde transitas? Perdóneme, señora. Mateo contestó con tono sereno, retirándose con prisa a un ángulo. Su pulso se aceleraba, no por el incidente, sino por otra razón, algo que lo había impulsado a presentarse allí esa velada. En el núcleo de la amplia sala, sobre una tarima alzada, reposaba un imponente piano de cola negro, un Steinway & Sons que resplandecía bajo las luminarias como una gema fuera de alcance. Mateo lo contemplaba de soslayo siempre que le era posible, percibiendo cómo sus dedos se agitaban sin control, evocando gestos que su organismo no había borrado. Señoras y señores, la voz amplificada del anfitrión retumbó en toda la estancia. Constituye un privilegio introducir a nuestra organizadora esta noche, la magnate más triunfadora de nuestra nación, Valentina Sandoval. Los vítores surgieron con intensidad. Mateo elevó la mirada y la divisó. Valentina Sandoval se dirigía al podio con la certeza de quien jamás ha experimentado la derrota. Su aura emanaba autoridad y opulencia, cabellera arreglada a la perfección, alhajas que seguramente superaban en valor todo lo que Mateo percibiría en su existencia completa y esa mueca que no alcanzaba sus pupilas. Gracias, gracias. Valentina expresó con timbre nítido y dominante. Como es de su conocimiento, este evento busca reunir recursos para, en fin, para convertir esta metrópoli en un sitio superior para los individuos que verdaderamente cuentan. Ciertas risitas cómplices resonaron entre los asistentes. Mateo experimentó la carga de aquellas expresiones. Los individuos que verdaderamente cuentan. Para ellos, seres como él no cabían en esa clasificación. Y para animar esta ocasión, prosiguió Valentina, trajimos este espléndido instrumento. Aunque he de admitir, realizó una interrupción teatral, que ninguno presente parece poseer la habilidad adecuada para interpretarlo. Indagué y todos rechazaron la propuesta. Se oyeron susurros. El afamado intérprete al piano que habían contratado se ausentó en el último instante por un imprevisto y ahora el instrumento yacía allí como un incómodo memento de la circunstancia. ¡Qué pena! Valentina siguió con acento sarcástico. Invertimos una suma exorbitante en transportar este artefacto y al final nadie aquí ostenta la distinción musical suficiente para en ese instante, su vista se topó con la de Mateo. Él había estado escrutando el piano con tal vehemencia que no notó haber abandonado su escondite y ahora se hallaba totalmente expuesto ante la vista de todos. Un mutismo molesto invadió la estancia. Valentina enarcó una ceja examinando a Mateo de arriba a abajo con un gesto entre el asombro y el desdén. Caray, caray, articuló pausadamente, aproximándose al límite del podio. Al parecer contamos con alguien sumamente atraído por nuestro piano. Ciertas carcajadas ansiosas surgieron entre los concurrentes. Mateo percibió como todas las atenciones se fijaban en el cual pinchazos. Anhelaba retroceder, ocultarse, evaporarse, pero sus extremidades parecían adheridas al piso. Cuéntame, Valentina lo indicó directamente. ¿Sabrás siquiera qué es un piano o solo te fascina su lustre? Las risotadas fueron más estruendosas en esta ocasión. Mateo estrujó sus puños experimentando cómo la vergüenza abrasaba su semblante, pero existía algo en su mirada, algo que Valentina interpretó erróneamente como reto. Oh, un momento.
Ella avanzó más descendiendo del podio y dirigiéndose recto hacia él. La sala completa atestiguaba la escena con un interés morboso. ¿Vas a afirmarme que dominas el piano? Yo no mencioné nada, señora. Mateo replicó con timbre casi inaudible. Pero lo observabas como si anhelaras interpretarlo. Valentina persistió ahora plantada ante él. Mateo podía percibir su fragancia costosa, discernir el fulgor de placer malicioso en sus pupilas. Ella se deleitaba con aquello. ¿Sabes una cosa? Hagamos esto más entretenido. Se giró hacia el público, extendiendo los brazos de forma dramática. Damas y caballeros, poseo una sugerencia. Su timbre reverberó en toda la sala. Este señor aparenta estar muy cautivado por nuestro piano, por lo que le extenderé una propuesta que no podrá declinar. Regresó al podio, cada movimiento diseñado para intensificar el espectáculo. Mateo percibía el universo avanzar a cámara lenta. Si interpretas ese piano, Valentina proclamó con timbre elevado y preciso, indicando el grandioso artefacto. ¿Y consigues asombrarme? Me uniré en matrimonio contigo. La sala estalló en risotadas. Se trataba de la chanza más absurda que habían oído esa noche. Una multimillonaria proponiendo casamiento a un trabajador de aseo. El concepto era tan ridículo que ciertos concurrentes se inclinaban de hilaridad. ¿Qué respondes? Valentina siguió saboreando cada instante. ¿Asumes el reto o optas por retornar a tu carro y proseguir con tu labor? Mateo inhalaba con esfuerzo. Cada partícula de su esencia le imploraba escapar, abandonar el sitio y no volver la vista atrás. Pero en ese momento sus pupilas se posaron nuevamente en el piano, aquel bello artefacto que lo invocaba cual un antiguo compañero ausente por largo tiempo. En su mente las remembranzas arribaron como un torrente, manos diminutas sobre teclas de marfil, un timbre gentil afirmándole, posees un talento, mi niño, no lo desperdicies. Horas infinitas de ensayo, ovaciones, eclán, y después la ausencia, el sufrimiento, el declive. Parece que carece de coraje. Alguien vociferó desde la muchedumbre. Déjalo tranquilo, Valentina. Otra voz se entrometió. Ya basta de vejación, pero Valentina no concluía. Se aproximó una vez más a Mateo, ahora expresando en voz baja para que solo él oyera. ¿Sabes cuál es lo más lamentable? Murmuró con malicia en cada sílaba. Que individuos como tú ni siquiera osan imaginar. Nacen en las profundidades y perecen en las profundidades. Es el esquema natural de las cosas. Algo se quebró en el interior de Mateo en ese preciso momento. No se trató de cólera. No se trató de revancha, fue algo mucho más hondo. Fue el recuerdo de quién había sido, de quién podría haber llegado a ser, de cuanto había extraviado y sepultado bajo décadas de mutismo y conformismo. Alzó la mirada y la clavó directamente en las pupilas de Valentina. Acepto, expresó con timbre sólido. La sala se sumió en un mutismo total. Nadie anticipaba esa réplica. Valentina se retrajo un paso asombrada por primera vez esa noche. ¿Qué expresaste? Acepto tu reto, Mateo reiteró esta vez con mayor volumen. Su timbre ya no vacilaba. Interpretaré el piano. Las carcajadas ansiosas reaparecieron, pero la atmósfera contenía algo distinto, una carga eléctrica ausente previamente. Los concurrentes se aproximaron más al podio, intrigados por presenciar el desenlace de este show imprevisto. Valentina recobró con rapidez su equilibrio. Su mueca reapareció, pero había algo artificial en ella. Excelente, indicó señalando el instrumento. Procede, demuéstranos de que estás compuesto. Mateo inició su marcha hacia el podio. Cada pisada retumbaba en el mutismo cargado de la sala. Ascendió los peldaños con lentitud, experimentando la presión de centenares de atenciones sobre él. Atenciones colmadas de mofa, de interés enfermizo, de expectativa por atestiguar su fracaso ineludible. Tomó asiento ante el piano. El banco se encontraba ajustado a la perfección. Las teclas relucían inmaculadas bajo la iluminación. Por un instante, solo contempló el artefacto,
permitiendo que sus dedos rozaran con delicadeza la superficie gélida y pulida. «¿Requieres un guía de uso?», alguien exclamó incitando más risas. Pero Mateo ya no los oía. Cerró sus párpados y aspiró hondo. En su mente ya no se hallaba en esa sala repleta de individuos despiadados. Regresaba a otro sitio, a otro era, cuando la melodía constituía su idioma y el piano su expresión. Sus palmas se ubicaron sobre las teclas. La sala retuvo el aliento en conjunto y entonces Mateo inició la interpretación. La inicial nota emergió pura, impecable, reverberando por el espacio entero con una nitidez cristalina. Luego la subsiguiente y la tercera. Sus dedos se desplazaban sobre las teclas con una liquidez que parecía inverosímil, como si jamás hubieran cesado. Ejecutaba Clair de Lune de Debussy, una de las composiciones más exquisitas y complejas en técnica jamás compuestas. Las risas se extinguieron al instante. Los susurros sarcásticos se transmutaron en mutismo total, interrumpido únicamente por la melodía que brotaba del piano cual agua de una fuente. Valentina, que había estado exhibiendo una mueca de superioridad, experimentó cómo su expresión se petrificaba. Sus pupilas se dilataron con incredulidad al observar a aquel individuo, aquel trabajador de aseo al que había vejado, convertir el instrumento en una prolongación de su esencia. Mateo interpretaba con los párpados cerrados, totalmente inmerso en la melodía. Sus dedos bailaban sobre las teclas con una destreza que quitaba el aliento. No se limitaba a una ejecución impecable. Existía sentimiento en cada tono, narrativa en cada acorde, sufrimiento y esplendor entretejidos en una armonía que parecía narrar enigmas que las expresiones verbales jamás podrían transmitir. Las lágrimas empezaron a deslizarse por los rostros de algunos asistentes. La melodía era tan sublime, tan auténtica, que rozaba algo profundo en el alma de los oyentes. Al alcanzar el clímax de la obra, la sala entera pareció suspender la respiración. Los tonos subían y bajaban cual olas marítimas, cada uno más intenso que el previo, edificando hacia un pico sentimental que estremeció el espíritu de cada presente. Y luego, con suavidad, con delicadeza, Mateo ejecutó los tonos finales. La armonía se disipó cual un aliento, dejando un mutismo tan hondo que se podía percibir el palpitar de los corazones. Por varios segundos, nadie se inmutó, nadie inhaló. Mateo abrió con lentitud sus párpados y observó sus palmas sobre las teclas, como si no pudiera asimilar que habían sido ellas las artífices de esa maravilla. Entonces, desde el fondo de la sala, alguien inició los aplausos, seguido por otro y otro. En instantes, el sitio entero estalló en una ovación estruendosa. Los individuos se incorporaron vitoreando con pasión, algunos sollozando sin disimulo, todos, salvo una. Valentina Sandoval quedaba inmóvil, contemplando a Mateo con un gesto que combinaba estupefacción, ira y algo adicional, algo que se asemejaba alarmantemente a la admiración. Mateo se incorporó con lentitud del banco del piano, observando a la muchedumbre que lo ovacionaba como si hubiera obrado un prodigio, y de cierta forma lo había logrado. Se orientó hacia Valentina, quien aún no podía enunciar término. «Pienso, Mateo», expresó con timbre sosegado, pero resuelto, «que acaba de caer en una apuesta, señora Sandoval». La sala retornó al mutismo, todas las atenciones alternando entre Mateo y Valentina, aguardando el desarrollo subsiguiente. Pero nadie, en absoluto nadie en esa sala, podía concebir que esa velada representaba solo el inicio de una narrativa que alteraría existencias, desenterraría misterios ocultos y probaría que en ocasiones el ser más inadvertido es quien custodia los dones más asombrosos. El mutismo en la sala era tan espeso que se podía seccionar con un filo. Valentina Sandoval permanecía estática, sus pupilas fijas en Mateo cual si avistara una aparición. Sus palmas vibraban levemente, detalle que nadie más parecía detectar en medio del tumulto general. «Eso fue asombroso», murmuró una dama entre los asistentes. «¿De dónde surgió ese individuo?», inquirió otra voz. Los susurros se incrementaron como ondas, pero Valentina continuaba sin pronunciar. Su semblante había extraviado toda huella de sarcasmo y altivez. Ahora albergaba algo más profundo, algo que semejaba terror. Leonardo Cortés, el coordinador del acontecimiento y asociado comercial de Valentina, fue el inicial en ascender al podio. Se trataba de un varón de aura imponente,
famoso por su capacidad para desenredar circunstancias incómodas. Bien, bien, expresó con una mueca artificial intentando suavizar el ambiente. Eso fue genuinamente magnífico, caballero. ¿Cómo indicó que se llama? No lo indiqué. Mateo replicó con serenidad. Me denomino Mateo Rivera. Leonardo inclinó la cabeza, pero su atención se trasladó velozmente hacia Valentina, quien al fin pareció restablecer su equilibrio. Ella carraspeó y avanzó al centro del podio, imponiendo una mueca que no tocaba sus pupilas. Fue una ejecución inesperada, articuló con timbre dominado, aunque todos discernían la presión subyacente en sus términos. Evidentemente has recibido preparación experta. La recibí. Mateo replicó de forma simple. ¿Y qué realiza alguien con tal don laborando en aseo? La interrogante de Valentina resonó más como reproche que como interés auténtico. La sala completa aguardaba la réplica. Mateo bajó la vista por un instante, como si deliberara cuánto divulgar. La existencia no siempre transcurre según lo proyectado, expresó al fin. Antes de que alguien pudiera contestar, un timbre femenino exclamó desde el fondo de la sala. Un momento, yo lo reconozco. Todas las cabezas se volvieron. Una dama se abría camino entre la gente, su expresión colmada de identificación y agitación. Se trataba de Sofía Mendoza, una afamada crítica de música en la metrópoli. Es él, proclamó al aproximarse al podio. Es Mateo Rivera, el genio musical que se esfumó hace años. Un susurro de astonishment recorrió la sala. Varios concurrentes extrajeron sus dispositivos buscando datos. Valentina se tornó pálida de manera notoria. Mateo Rivera, Sofía prosiguió. Ahora en el podio junto a él fue visto como uno de los intérpretes al piano más auspiciosos de su era. Triunfó en el certamen internacional de piano siendo apenas un muchacho. Los expertos lo apodaban el Mozart contemporáneo. Contaba con acuerdos con las salas de concierto más prestigiosas del globo. Espera, intervino Leonardo, evidentemente desconcertado. Si era tan próspero, ¿qué ocurrió? Sofía observó a Mateo con aflicción auténtica en sus pupilas. Padeció una calamidad personal que lo separó del ámbito musical y después simplemente se desvaneció. Nadie conoció su paradero hasta este momento. Mateo se mantenía callado, su quijada rígida. Las evocaciones que había conservado sepultadas por tanto tiempo ahora amenazaban con emerger. Ocurrió hace años. Al fin enunció. Su timbre era un mero susurro que el micrófono capturó a la perfección. Extravié a las seres más esenciales de mi existencia en un siniestro. Tras aquello no pude retornar a interpretar. Cada tono me evocaba lo que había perdido. La sala se hundió en un mutismo total. Algunos concurrentes tenían lágrimas en las pupilas. La narrativa era más honda y angustiosa de lo que cualquiera había concebido. Pero acabas de interpretar en este instante, notó Sofía con delicadeza. ¿Qué se modificó? Mateo miró recto a Valentina. En ocasiones requieres que alguien te evoque quién eres en realidad, aun si esa persona no lo pretendía. La carga entre Mateo y Valentina era tangible. Ella lo observaba con un gesto indescifrable mientras él preservaba una serenidad inalterable. Esto es cautivador. Leonardo se entrometió una vez más, evidentemente molesto con la dirección sentimental del suceso. Pero creo que todos evocamos la pequeña chanza que realizó Valentina. No constituyó una chanza. El timbre de Mateo seccionó el aire cual hoja afilada. Constituyó una apuesta. Usted afirmó, señora Sandoval, que si interpretaba el piano y la asombraba, se uniría en matrimonio conmigo. Existen más de 300 testigos presentes. El susurro en la sala se transformó en un estruendo. Los dispositivos relucían por doquier. La gente registraba, capturaba imágenes, despachaba comunicaciones. Esta narrativa se viralizaría en minutos. Valentina experimentó cómo el dominio de la circunstancia se le escurría de las palmas. Su semblante se endureció. Eso fue evidentemente una chanza, expresó con acento tajante.
Una amplificación teatral. Nadie preveía que en verdad pudiera lograrlo. Mateo la cortó. Claro, porque seres como yo no pueden ostentar don auténtico, ¿cierto? Solo servimos para ser invisibles, para asear tras sus desórdenes. No afirmo eso, Valentina, replicó, pero su timbre carecía de firmeza. Entonces, ¿qué afirma? Mateo avanzó un paso hacia ella. No era intimidante, pero había una resolución en su pose que antes faltaba. Que su promesa no vale nada, que puede vejar a las personas y luego refugiarse tras solo una chanza cuando no resulta como anticipaba. La muchedumbre atestiguaba el diálogo como si se tratara de un encuentro de tenis, sus cabezas oscilando de uno a otro. Valentina experimentó como centenares de pupilas la evaluaban aguardando su réplica. Observa, ella intentó sonar lógica. Evidentemente eres un intérprete talentoso, pero una oferta de casamiento realizada en esas condiciones no puede tomarse seriamente. Es ridículo. Es ridículo porque soy un trabajador de aseo. Mateo inquirió. Si se hubiera tratado de uno de sus camaradas adinerados, seguiría siendo ridículo. Valentina abrió los labios para contestar, pero ningún sonido emergió porque ambos conocían la respuesta. Fue en ese momento cuando otro timbre se entrometió. Desde las entradas de la sala, un varón distinguido ingresó con pisadas resueltas. Se trataba de Ricardo Molina, el letrado más afamado de la metrópoli, reconocido por su honradez inquebrantable. Perdonen la intromisión, expresó mientras se dirigía al podio. Pero considero que puedo contribuir claridad a esta circunstancia. Ricardo Valentina lo recibió con alivio evidente. Qué oportuno que estés aquí. Explícales que esto no puede ser jurídicamente obligatorio. Ricardo ascendió al podio y observó a ambos con gravedad experta. Señora Sandoval, lamento comunicarle que se equivoca. El tono se desvaneció del rostro de Valentina. ¿Qué? Una oferta pública realizada ante testigos con condiciones explícitas y aceptada por ambas partes. Ricardo elucidó con timbre nítido. Puede formar un pacto verbal obligatorio, particularmente cuando existe prueba de que usted fijó requisitos específicos y el señor Rivera los satisfizo públicamente. Pero eso es absurdo, Valentina balbuceó. Nadie puede compelerme a casarme con alguien. Tiene razón. Ricardo inclinó la cabeza. Nadie puede compelirla. Pero incumplir públicamente su promesa de esta forma acarrearía repercusiones notables para su imagen profesional y personal. Las plataformas sociales están registrando todo esto en este instante. Mañana el planeta entero sabrá que Valentina Sandoval vejó a un hombre, extendió una promesa pública y luego se retractó al descubrir que él era superior a lo que ella estimaba factible. La sala estalló en susurros. Valentina miró alrededor discerniendo cómo todos empuñaban sus dispositivos, capturando cada segundo de su vejación. Esto es un horror, murmuró. Aunque el micrófono capturó sus expresiones. Para usted, quizás. Mateo expresó con calma. Para mí es meramente equidad. Leonardo intentó entrometerse una vez más. Seguramente podemos alcanzar un convenio sensato, Mateo. ¿Qué opinas si Valentina te remunera financieramente? Podríamos discutir una cantidad sustanciosa. No deseo su capital. Mateo replicó con resolución. Entonces, ¿qué deseas? Valentina estalló. Su equilibrio finalmente desmoronándose. ¿En verdad aguardas que me una en matrimonio contigo? Un casamiento auténtico. Mateo la miró recto a las pupilas. Deseo que comprenda lo que significa ser evaluado injustamente. Deseo que viva, aunque sea brevemente, lo que se experimenta cuando alguien te considera insignificante. Eso es despiadado. Valentina murmuró. Despiadado. Mateo avanzó un paso hacia ella. Yo he laborado en su inmueble por años. He aseado su despacho. He retirado su desecho. He sido invisible para usted. Y sabe que es lo peor, que usted ni siquiera me identificó esta noche. Ni siquiera sabía quién era yo.
A pesar de observarme casi diariamente. Valentina dilató las pupilas con estupefacción. Laboras en mi compañía en su inmueble. Mateo rectificó. Para la firma de aseo que contratan. He permanecido allí por años, pero claro, seres como yo no existen para seres como usted. Somos espectros útiles. La divulgación impactó cual explosivo. Valentina se retrajo, su expresión revelando algo que podría haber sido remordimiento. Sofía Mendoza, quien había estado en el podio atestiguando todo, al fin enunció. Mateo, sé que has padecido, sé que perdiste mucho, pero esto realmente es lo que anhelas. Revancha. Mateo bajó la vista por un instante y al elevarla de nuevo había lágrimas en sus pupilas. No anhelo revancha, expresó con timbre fracturado. Solo anhelo que alguien al fin me perciba. Me perciba en verdad. No como un genio musical, no como un trabajador de aseo, solo como un ser humano merecedor de consideración. El mutismo subsiguiente fue atronador. Muchos en los asistentes sollozaban sin recato. Ahora, la honestidad cruda de Mateo había rozado algo profundo en todos los presentes. Valentina se hallaba petrificada, lágrimas surcando su rostro, maquillado a la perfección. Por primera vez en su existencia no poseía expresiones, no poseía réplicas, no poseía dominio. Poseo una sugerencia. Ricardo enunció una vez más. Señora Sandoval, señor Rivera, ¿qué les parece si les concedo tiempo para dialogar a solas? Debatir esto lógicamente, apartados de las lentes y los veredictos colectivos. Mateo miró a Valentina, quien inclinó la cabeza débilmente. De acuerdo. Él consintió. Leonardo prontamente proclamó al micrófono. Damas y caballeros, haremos una pausa breve. Por favor, degusten los aperitivos en la sala adyacente mientras solucionamos esta circunstancia. La muchedumbre inició el movimiento, aunque nadie en realidad deseaba partir. Los susurros eran atronadores, las conjeturas volaban. Este sería el suceso más discutido del año. Ricardo dirigió a Mateo y Valentina hacia un espacio privado fuera de la sala principal. Una vez allí, cerró la entrada dejándolos a solas. Valentina se desplomó en un asiento, su equilibrio totalmente destruido. Mateo quedó erguido, escrutándola. ¿Por qué? Ella al fin inquirió con timbre fracturado. ¿Por qué consintiste? ¿Sabías que esto me vejaría, que me dejaría como una necia ante todos? ¿Por qué? Mateo replicó con delicadeza, requería que experimentaras, aunque fuera por un instante, lo que yo he experimentado por años. La vejación, la evaluación, la invisibilidad. Objetivo logrado. Valentina expresó con amargura. Mi imagen está arruinada. Mañana seré el hazmerreír de la nación entera. No tiene por qué ser así. Mateo tomó asiento frente a ella. Aún podemos solventarlo. Valentina lo observó con pupilas enrojecidas. ¿De qué modo? El perjuicio ya ocurrió. Hay algo que requiero que comprendas. Mateo se inclinó adelante. No te aborrezco, Valentina. Ni siquiera te conozco en profundidad. Pero lo que ejecutaste esta noche, esa mofa despiadada, esa vejación colectiva, no fue la inicial vez que me sucede. Ha constituido mi existencia por años y estoy exhausto. Entonces, ¿qué anhelas de mí? Ella inquirió genuinamente desconcertada. Mateo aspiró hondo. Anhelo que aprendas, anhelo que te transformes, anhelo que contemples a las personas que consideras inferiores y las percibas en verdad. ¿Y cómo se espera que lo logre? Únete en matrimonio conmigo. Mateo expresó de forma simple. Valentina lo observó como si hubiera enloquecido. ¿Qué? No eternamente. Él aclaró. Concédeme un mes. Un mes como tu cónyuge, donde debas percibirme, dialogar conmigo, tratarme como para un mes donde no puedas refugiarte tras tu riqueza y tu posición. Y si tras ese mes aún estimas que no valgo nada, que soy solo un trabajador de aseo sin mérito, entonces nos separamos y jamás me verás de nuevo.
Valentina lo escrutaba con incredulidad. ¿Hablas en serio? Absolutamente. Mateo replicó. Un mes. Es cuanto solicito y a cambio te aseguro que después de aquello me esfumaré de tu existencia y jamás comentaré públicamente sobre esto. Y si rechazo, entonces esta narrativa perdurará eternamente en la red. La multimillonaria que vejó a un genio musical en decadencia y luego incumplió su promesa colectivamente cuando él probó ser excepcional. Valentina cerró las pupilas. Se hallaba acorralada y ambos lo sabían. Un mes, ella reiteró, ¿y qué ocurre durante ese mes? Cohabitamos, nos comportamos como dúo en público y en privado. Simplemente aprendes a percibirme como un ser humano. El mutismo se prolongó entre ellos. Valentina sabía que carecía de alternativa. Su imagen, su corporación, todo por lo que había luchado pendía de un hilo. De acuerdo, al fin murmuró. Un mes, Mateo inclinó la cabeza, pero había algo en su expresión que Valentina no podía descifrar. Victoria, aflicción, resolución. Entonces, poseemos un pacto. Él extendió su palma. Valentina la contempló por un extenso instante antes de estrecharla. Poseemos un pacto. Ninguno de los dos podía concebir que ese mero apretón de palmas alteraría ambas existencias irrevocablemente, desvelando misterios que habían permanecido escondidos por años. Y probando que en ocasiones las individuos más imprevistas pueden impartirnos las enseñanzas más preciosas. Al emerger del espacio privado, la sala principal los aguardaba con expectativa ansiosa. Ricardo empuñó el micrófono. Damas y caballeros, poseemos una declaración relevante. La señora Valentina Sandoval y el señor Mateo Rivera han alcanzado un consenso mutuo. Habrá un casamiento. La sala estalló. Exclamaciones de astonishment, vítores dubitativos, destellos de lentes iluminando cada rincón. Valentina preservaba una mueca artificial mientras Mateo se mantenía tranquilo. Su expresión una careta de serenidad que disimulaba turbulencias internas. La celebración será íntima, prosiguió Ricardo. Y solicitamos que honren la intimidad de ambos durante este periodo. Pero todos conocían que la intimidad era inviable. Los dispositivos relucían por toda la sala, dedos danzando sobre displays, difundiendo, publicando, viralizando. En minutos, la narrativa estaría en todos lados. Leonardo se aproximó a Valentina cuando la gente inició la dispersión, su expresión revelando preocupación auténtica. ¿Estás convencida de esto? No poseo alternativa. Valentina replicó entre dientes, preservando su mueca para las lentes que aún la escrutaban. Me colocó en una emboscada impecable. Aún puedes rehusar afrontar las repercusiones colectivas, pero conservar tu independencia. Valentina miró a Mateo, quien dialogaba con calma con Sofía Mendoza al otro extremo de la sala. Ya no se trata de independencia, Leonardo, se trata de que el planeta entero observa. Si me retracto ahora, no solo soy la dama despiadada que vejó a un talento. Soy además una pusilánime que no honra su promesa. Leonardo exhaló. ¿Y si esto se torna permanente? ¿Y si un mes no basta? Un mes es más que suficiente para que se fatigue de esta revancha. Valentina aseveró con mayor seguridad de la que en verdad sentía. Mateo percibió la atención de Valentina sobre él y se volvió. Sus pupilas se encontraron a través de la sala atestada de individuos. Por un instante, todo el alboroto y desorden se disiparon. Solo existían ellos dos, atrapados en un pacto que ninguno comprendía por completo aún. La velada al fin concluyó. Los concurrentes partieron, llevándose relatos que narrarían por años. La sala quedó desierta, callada, como si nada extraordinario hubiera acaecido allí. Valentina arribó a su ático pasada la medianoche. Sus calzados costosos quedaron abandonados en la entrada. El vestido refinado que había costado una fortuna ahora se sentía como una cárcel. Se desplomó en el diván de cuero italiano, aún completamente ataviada, y por primera vez en muchos años permitió que las lágrimas fluyeran sin restricción. No eran lágrimas de mera aflicción, eran lágrimas de furia, irritación,
perplejidad y algo más hondo que no deseaba denominar. Temor, temor auténtico de lo que sobrevendría. Su dispositivo no cesaba de vibrar. Comunicaciones, llamadas, alertas. Todos anhelaban un fragmento de la narrativa. Todos anhelaban pormenores, aclaraciones, admisiones. Con palmas vibrantes, desactivó el dispositivo y lo lanzó al otro lado del espacio. El mutismo subsiguiente fue atronador. Valentina se incorporó y se dirigió al ventanal que abarcaba toda la pared, contemplando las luminarias de la metrópoli que titilaban cual estrellas caídas. En algún sitio allá abajo, entre esas luminarias, se hallaba Mateo, el individuo que había conseguido en una velada lo que nadie más había logrado en años, hacerla sentir diminuta, expuesta, humana. Lo detestaba por ello y extrañamente también lo valoraba. Al otro lado de la metrópoli, en un inmueble humilde que contrastaba violentamente con la extravagancia del ático de Valentina, Mateo también permanecía despierto. No podía conciliar el sueño, no tras lo que había ejecutado, no tras haber interpretado el piano por primera vez en años, no tras haber enfrentado las pupilas de centenares de individuos y sentirse al fin percibido. Se sentó al borde de su lecho angosto, escrutando sus palmas bajo la tenue iluminación de la lámpara. Estas palmas habían generado maravilla esa noche. Habían revivido algo que él creía extinguido y sepultado. Con pisadas pausadas se dirigió al pequeño guardarropa en el rincón de su habitación. Del fondo, tras cajas polvorientas y prendas antiguas que ya no utilizaba, extrajo una valija que no había abierto en años. Sus dedos vibraron mientras manipulaba los cierres corroídos. Al abrirse al fin, el ayer lo impactó con la potencia de un vendaval. Imágenes, centenares de ellas, toda una existencia capturada en papel lustroso que ahora estaba ligeramente amarillento por el paso del tiempo. La inicial imagen mostraba a un joven colmado de vitalidad y expectativa, parado junto a un piano de cola, empuñando un galardón que resplandecía bajo las luces del podio. Sus pupilas irradiaban aspiraciones. Mateo apenas podía identificar a esa persona. Parecía alguien de otro reino, de otra existencia. Siguió explorando entre las imágenes cada una un daga en su corazón hasta hallar la que sabía se encontraba allí. Una mujer de atractivo simple pero radiante lo abrazaba en la fotografía. Elena, su cónyuge. Sus pupilas castañas fulguraban con afecto puro. Su mueca era tan sincera que Mateo sintió su corazón contraerse dolorosamente. Elena murmuró al vacío, su timbre fracturándose. «Dios mío, Elena, ¿qué he realizado?». Las lágrimas iniciaron a caer manchando la imagen. Rápidamente la limpió con su camisa, aterrorizado de dañarla. Entonces halló la subsiguiente imagen y el aire abandonó por completo sus pulmones. Una niña pequeña de no más de 5 años estaba sentada en su regazo. Sus manitas reposaban sobre las teclas de un piano mientras miraba hacia arriba con devoción absoluta. Lucía, su pequeña. Lucía, su hija, su luz. Lucecita. El sobrenombre emergió como un sollozo. Mi pequeña Lucecita, perdóname, por favor. Perdóname. El sufrimiento que había mantenido reprimido por años estalló cual represa fracturada. Mateo se inclinó sobre sí mismo, abrazando las imágenes contra su pecho, sollozando con una vehemencia que lo alarmaba. Las evocaciones arribaron sin clemencia, inundándolo, sumergiéndolo. Había sido una noche de tormenta. Él acababa de concluir un concierto triunfal en otra metrópoli, fatigado, pero eufórico. Elena lo había contactado, su timbre colmado de orgullo y agitación. Observamos la transmisión en directo. Estuviste increíble, cariño. Lucía no para de afirmar que su papá es el mejor intérprete al piano del globo. Díganle que su papá la echa de menos enormemente. Mateo había replicado, su corazón inflado de afecto. Arribo mañana temprano. Permanezcan en casa. El clima es horrible. Permanecer en casa. Elena había reído. De ningún modo. Nos dirigimos al aeropuerto a recibirte. Lucía ya elaboró un dibujo para ti. Elena, en serio, llueve con fuerza. ¿Puedo tomar un taxi? Bobadas,
somos tu familia. Deseamos ser las iniciales en abrazarte y festejar tu triunfo. Ya partimos. Las amo. Yo también las amo, Mateo había expresado sin saber qué serían las finales palabras que le diría a su cónyuge. Mateo se mecía adelante y atrás en su lecho, las imágenes aún presionadas contra su pecho, reviviendo cada segundo de esa noche terrible. Recordaba correr, vociferar, suplicar a taxis que aceleraran. Recordaba ingresar al hospital cual enloquecido, buscando respuestas que nadie deseaba proporcionarle. Lo lamentamos mucho. El médico había expresado sus términos medidos con cuidado. Demasiado cuidado. Su hija no soportó el choque. Falleció en el lugar. Su cónyuge se encuentra en cirugía de urgencia. El universo se había detenido en ese momento. Mateo evocaba correr hacia la sala de operaciones, golpeando puertas, gritando, hasta que al fin le permitieron ingresar. Elena estaba conectada a aparatos, su rostro pálido como la muerte, pero sus pupilas aún albergaban vitalidad. Al verlo, intentó sonreír. Mateo, su timbre era apenas un murmullo. Lucía, nuestra Lucía. H, no hables. Mateo había tomado su palma, lágrimas descendiendo sin control. Vas a recuperarte. Los dos nos recuperaremos. Elena había negado con la cabeza débilmente. Sus pupilas decían lo que sus labios no podían. Sabía que se extinguía. Prométeme, había murmurado cada sílaba un esfuerzo colosal. Prométeme que continuarás interpretando, que existirás por las dos. No, no, no. Mateo había sollozado. No me abandones. Por favor, Elena, no me abandones. Pero ella ya no podía oírlo. Sus párpados se cerraron con suavidad, su palma se aflojó en la de él y el aparato inició a emitir ese sonido horrible. Continuo, que significaba que todo había concluido. Mateo vociferó en su pequeña habitación, el sonido amortiguado contra las imágenes. Lloró como no había llorado desde la noche del sepelio. Lloró por Elena, por Lucía, por todos los años que debieron compartir, por todos los instantes que les fueron arrebatados. Les aseguré que existiría, dijo entre sollozos. Pero solo he vegetado. He sido un espectro, Elena, un cobarde que no tuvo el valor de existir de verdad, porque existir sin ustedes duele demasiado. El dispositivo sonó alarmándolo. Era pasada la medianoche. Casi no atendió, pero algo lo impulsó a hacerlo. Señor Rivera, un timbre femenino, profesional y eficiente. Soy Laura Cordero, auxiliar personal de la señora Sandoval. Mateo se limpió rápidamente las lágrimas intentando dominar su timbre. Sí. Contacto para coordinar los detalles de su traslado al ático de la señora. Ella desea que todo se ejecute mañana por la mañana. Mañana. Mateo miró alrededor de su pequeño departamento, el único refugio que había conocido por años. No es muy precipitado. La señora Sandoval prefiere manejar las circunstancias con eficacia. Laura replicó con acento que no admitía debate. Un vehículo lo recogerá a las 9 de la mañana. Por favor, traiga solo lo indispensable. Lo indispensable. Mateo miró las imágenes esparcidas en su lecho. ¿Qué era indispensable cuando habías extraviado todo lo que amabas? Entendido. Finalmente replicó. Excelente. Ah, un detalle más, señor Rivera. La boda civil se ejecutará en 2 días. Solo testigos requeridos presentes. Después habrá una sesión de fotografías para los medios. Sesión de fotografías. El concepto le resultaba absurdo. La señora Sandoval es una figura pública prominente. Necesita controlar la narrativa de esta circunstancia. Espero que lo entienda. Mateo entendía perfectamente. Para Valentina, esto seguía siendo un problema corporativo que necesitaba ser manejado con precisión quirúrgica. No un matrimonio real, no una conexión humana, solo control de daños. ¿Algo adicional?, inquirió queriendo finalizar la llamada. No,
señor. Buenas noches. Al colgar, Mateo se quedó escrutando su dispositivo por largo rato. En 2 días se casaría con una mujer que lo despreciaba, una mujer a quien había obligado a este pacto. Una mujer que probablemente lo aborrecía con cada fibra de su ser. ¿Qué demonios estaba haciendo? Recogió con cuidado las imágenes y las devolvió a la valija, dejando solo una afuera. La foto de Elena y Lucía juntas sonriendo a la cámara. Felices e inocentes, sin saber que les quedaban solo días de vida. No sé si esto es lo apropiado, les dijo a las imágenes. No sé si esto es lo que deseabas, Elena, pero necesitaba sentir algo. Necesitaba demostrar que todavía existo, que todavía importo. Las caras sonrientes en la foto no ofrecían respuestas, solo lo miraban con amor eterno y silencioso. Esa noche ni Mateo ni Valentina durmieron. Ambos estaban despiertos en sus respectivos espacios, procesando lo que había sucedido, aterrorizados de lo que vendría. Valentina miraba el contrato matrimonial que Ricardo le había enviado. Términos, condiciones, cláusulas de salida, todo tan clínico, tan desprovisto de emoción real como debía ser. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacío? Mateo guardaba las fotografías, empacaba su vida en 2 maletas pequeñas, todo lo que poseía en el mundo entero cabía en 2 bolsas, mientras que Valentina tenía un penthouse de 2 pisos lleno de cosas que probablemente nunca usaba. La ironía no se le escapaba. Cuando finalmente llegó el amanecer, ambos lo observaron desde sus ventanas. Valentina desde su torre de cristal mirando hacia abajo. Mateo desde su modesto apartamento mirando hacia arriba. En menos de 24 horas, sus mundos chocarían de formas que ninguno podía anticipar. Secretos serían revelados, heridas serían expuestas y ambos tendrían que decidir si este matrimonio forzado sería su destrucción o su salvación. El sol salió sobre la ciudad, indiferente al drama humano que se desarrollaba bajo su luz. Un nuevo capítulo estaba por comenzar y ninguno de los dos estaba preparado para lo que vendría. El automóvil negro llegó exactamente a las 9 de la mañana. El conductor, un hombre de mediana edad con expresión neutral, ayudó a Mateo con sus 2 maletas pequeñas. No hizo preguntas sobre por qué alguien tenía tan pocas pertenencias. Los ricos pagaban por discreción, no por conversación. Durante el trayecto hacia el distrito exclusivo, Mateo miraba por la ventana como su mundo se alejaba y uno completamente nuevo se acercaba. Edificios modestos daban paso a torres de cristal. Calles ruidosas se transformaban en avenidas impecables. Era como cruzar una frontera invisible entre 2 universos que nunca debían tocarse. Cuando el elevador se abrió directamente en el penthouse de Valentina, Mateo sintió que entraba a un museo, no a un hogar. Todo era perfectamente blanco, negro o gris. Ni una fotografía en las paredes, ni una planta que aportara vida, ni un solo objeto fuera de lugar. «Has llegado», la voz de Valentina lo sobresaltó. Ella apareció desde lo que parecía ser la cocina, vestida casualmente con ropa deportiva elegante, pero sin maquillaje. Las ojeras bajo sus ojos delataban que tampoco había dormido. «Tu habitación está en el 2º piso», dijo con tono empresarial, evitando su mirada. «Laura te mostrará todo. Tengo reuniones virtuales toda la mañana». «Valentina, espera». Mateo dejó sus maletas. «Necesitamos hablar sobre no hay nada que hablar». Ella lo interrumpió bruscamente. «Tenemos un acuerdo. 1 mes. Después de eso, cada quien sigue su camino. Mientras tanto, mantenemos las apariencias en público y nos ignoramos en privado». «Ignorarnos». Mateo dio un paso hacia ella. «¿No se supone que este mes era para conocernos? Fue tu idea, no la mía». Valentina finalmente lo miró directamente. Sus ojos mostraban algo más que frialdad, mostraban miedo. «Yo solo estoy cumpliendo mi parte del trato. No esperes que finja que esto es algo más de lo que es». Antes de que Mateo pudiera responder, el sonido del intercomunicador interrumpió. Valentina presionó un botón en la pared. «Sí, señora Sandoval, tiene una visita». La voz del portero sonaba inusualmente nerviosa. «Dice que es urgente».
Es Adriana Sandoval. El color drenó completamente del rostro de Valentina. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. ¿Quién es Adriana? Mateo preguntó alarmado por su reacción. Mi hermana Valentina susurró como si las palabras le quemaran la garganta. No hemos hablado en años. ¿Qué hago, señora? El portero preguntó por el intercomunicador. Valentina cerró los ojos, respirando profundamente. Déjala subir. Los siguientes minutos fueron tensos. Valentina caminaba de un lado a otro, claramente agitada. Mateo nunca la había visto así, tan descontrolada, tan humana. Cuando el elevador se abrió, una mujer de aproximadamente la misma edad que Valentina entró. El parecido era innegable, pero mientras Valentina irradiaba frialdad calculada, esta mujer tenía calidez en sus ojos. Vestía con sencillez, sin marcas ostentosas ni joyas caras. Hola, Vale. Adriana habló primero, su voz suave pero firme. ¿Qué haces aquí? Valentina preguntó sin devolverle el saludo. Vi las noticias. Todo el país vio las noticias. Mi hermana se casa con un desconocido después de humillarlo públicamente. ¿De verdad pensaste que no vendría? No eres bienvenida aquí. Valentina dijo cortante. No, después de lo que hiciste. Lo que yo hice. Adriana rió amargamente. Vale, han pasado años. ¿Cuándo vas a dejar de culparme? Nunca. Valentina explotó. Su compostura finalmente quebrándose. Destruiste nuestra familia. Por tu culpa, papá. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que Mateo estaba escuchando todo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Ahora, Adriana se volvió hacia Mateo, evaluándolo con mirada penetrante. Tú debes ser Mateo Rivera, el pianista. Sí. Mateo respondió completamente perdido en la dinámica familiar. ¿Sabes por qué mi hermana es así? Adriana preguntó. ¿Por qué construyó estos muros tan altos alrededor de su corazón? Adriana, no te atrevas. Valentina advirtió con voz temblorosa, pero Adriana continuó ignorándola. Nuestra familia era diferente antes. Nuestro padre tenía una empresa pequeña pero exitosa. Éramos felices, normales. Entonces yo cometí un error. Un error. Valentina escupió las palabras. Llamas robar millones de la empresa familiar. Un error. Mateo abrió los ojos con sorpresa. Adriana bajó la mirada claramente avergonzada. No robé. Dijo suavemente. Confié en la persona equivocada. Mi esposo en ese entonces manipuló cuentas, falsificó firmas. Para cuando me di cuenta era demasiado tarde. Y no dijiste nada. Valentina gritó. Dejaste que papá pensara que habías sido tú. Dejaste que el escándalo destruyera porque era mi esposo. Adriana respondió con voz quebrada. Porque pensé que podía proteger lo que quedaba de la familia tomando la culpa. Pensé que papá lo entendería eventualmente, pero no lo hizo. Valentina susurró. El escándalo acabó. El estrés, la vergüenza, perder su empresa. Todo eso lo mató. El silencio que siguió fue devastador. Mateo sentía que estaba presenciando heridas tan profundas que ni el tiempo había logrado curarlas. Por eso te volviste así. Adriana dijo suavemente, trabajaste como loca para reconstruir el nombre Sandoval, para demostrar que nuestra familia todavía valía algo. Y en el proceso olvidaste como ser humana. ¿Y tú qué sabes sobre ser humana? Valentina replicó, te fuiste. Desapareciste durante años mientras yo cargaba sola con todo. Me fui porque tú me echaste. Adriana corrigió. Dijiste que nunca querías volver a verme, que estaba muerta para ti. Valentina se volvió incapaz de enfrentar a su hermana. ¿Por qué vienes ahora después de todo este tiempo? Porque vi tu cara en ese vídeo. Adriana se acercó a ella.
Vi cómo ese hombre tocó el piano y cómo tú lo mirabas. Y por primera vez en años vi algo en tus ojos. Miedo, sí, pero también. Valentina se limpió las lágrimas furiosamente. No sabes nada sobre mí. Sé que te estás casando con un extraño en 2 días. Adriana señaló. Sé que algo en esa gala te sacudió lo suficiente como para aceptar algo completamente loco. Y sé que la hermana que conocí, la que alguna vez soñaba con amor verdadero y familia, todavía está ahí dentro de algún lugar. Mateo observaba el intercambio con el corazón apretado. Valentina, la mujer fría y calculadora que había humillado públicamente, era en realidad alguien profundamente herida, alguien que había perdido tanto como él. Adriana, por favor, vete. Valentina, dijo con voz cansada. No puedo hacer esto ahora. Está bien. Adriana asintió. Pero antes de irme, necesito decirte algo que debí decir hace años. Lo siento. Siento haber confiado en la persona equivocada. Siento no haber sido más fuerte. Siento que papá muriera pensando que lo había traicionado. Y siento que perdimos todos estos años de ser hermanas. Se dio vuelta para irse, pero entonces vio las maletas de Mateo en la entrada. Una estaba ligeramente abierta. El borde de una fotografía era visible. Sin pedir permiso, Adriana se acercó y sacó la foto. Era la imagen de Elena y Lucía. ¿Quiénes son?, preguntó suavemente. Mateo sintió como si le hubieran golpeado el pecho. Mi familia murieron hace años. Adriana estudió la fotografía con atención inusual. Su rostro palideció progresivamente. ¿Cómo se llamaba tu esposa? Elena. Mateo respondió confundido por la reacción. Elena Márquez. La fotografía cayó de las manos de Adriana. Valentina se giró rápidamente alarmada. ¿Qué pasa?, preguntó Adriana. La miró con ojos llenos de lágrimas y horror. Vale. ¿Recuerdas el accidente? El que causó el esposo del que te hablé. ¿Qué tiene que ver eso con Valentina? Comenzó, pero entonces entendió. Su rostro se transformó en máscara de horror. No susurró. Mi exesposo. Condujo ebrio aquella noche. Adriana dijo con voz temblorosa. Cruzó el carril en la autopista. Chocó contra otro vehículo. Murió en el impacto. Yo nunca supe quiénes eran las víctimas del otro auto. Los abogados manejaron todo. Yo estaba destrozada, en shock. Pero ahora Mateo sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. ¿Qué estás diciendo? El accidente que mató a tu esposa e hija. Adriana apenas podía hablar. Fue causado por mi esposo, por el hombre en quien confié, por el hombre cuya culpa asumí. El silencio que cayó sobre el Penthouse era tan denso que aplastaba. 3 personas, 3 extraños conectados por una tragedia que ninguno había entendido completamente hasta ahora. Mateo se dejó caer en el sofá, incapaz de procesar la información. El hombre que destruyó su vida, que mató a Elena y Lucía, estaba conectado a Valentina, a la mujer con quien estaba a punto de casarse. Yo no sabía. Adriana sollozaba. Mateo, tienes que creerme. No sabía si hubiera sabido que habían víctimas, que había una familia destruida. Pero lo sabías, Mateo dijo con voz hueca. Sabías que tu esposo condujo ebrio. Sabías que chocó contra alguien. Simplemente no te importó saber quiénes eran. No es verdad. Adriana gritó. Me importaba, pero estaba rota. Mi vida entera se desmoronó esa noche. Perdí mi matrimonio, mi familia, mi padre. ¿Y yo qué perdí? Mateo se levantó, su voz temblando de emoción contenida. Perdí a mi esposa. Perdí a mi hija de 5 años. Lucía tenía 5 años y murió porque tu esposo decidió beber y conducir. Valentina estaba paralizada mirando alternativamente a su hermana y a Mateo. Las piezas del rompecabezas encajaban de formas horribles.
Por eso dejaste la música, susurró. Por eso desapareciste. Por eso me convertí en invisible. Mateo terminó. Porque vivir con ese dolor era imposible. Cada día que despertaba era una traición a ellas. ¿Cómo me atrevía a seguir respirando cuando ellas no podían? Adriana se acercó a él con manos temblorosas. Mateo, por favor, no hay palabras para expresar cuánto lo siento. He vivido con culpa todos estos años por lo que mi esposo hizo, pero nunca supe. Nunca imaginé. Vete, Mateo dijo con voz fría y controlada. Vete antes de que diga algo que no pueda retractar. Mateo, vete, gritó finalmente perdiendo la compostura. Adriana retrocedió, lágrimas corriendo por su rostro. Miró a Valentina una última vez antes de entrar al elevador. Las puertas se cerraron, dejándola desaparecer. El silencio que quedó era insoportable. Valentina y Mateo se miraban desde lados opuestos de la sala, un abismo recién descubierto separándolos. Yo no sabía. Valentina finalmente habló. Mateo, tienes que creerme. No sabía que el accidente que destruyó a mi familia también destruyó la tuya. ¿Importa? Mateo preguntó amargamente. Cambia algo. Cambia todo. Valentina se acercó lentamente. Cambia que yo también he estado cargando con la culpa de ese accidente, porque fue mi hermana quien confió en ese hombre. Porque fue el escándalo de mi familia lo que permitió que él siguiera libre hasta esa noche. Si hubiera actuado diferente, si hubiera denunciado, no. Mateo la detuvo. No puedes cargar con esa culpa. Yo pasé años haciendo eso, culpándome a mí mismo por cada decisión que tomé esa noche, por haber aceptado ese concierto, por no haber insistido más en que se quedaran en casa. Pero la verdad es que el único culpable fue el hombre que decidió beber y conducir, pero mi familia lo protegió. Valentina susurró. Adriana asumió la culpa. Mantuvimos el escándalo fuera de los medios. Nos aseguramos de que nadie supiera la verdad completa. ¿Por qué me estás diciendo esto? Mateo preguntó. Porque mereces saber la verdad completa. Valentina se limpió las lágrimas. Porque ahora entiendo por qué me miraste de esa manera en la gala. No solo era venganza. Era dolor reconociendo dolor. Dos personas rotas chocando en el peor momento posible. Mateo se sentó nuevamente agotado emocional y físicamente. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé. Valentina admitió sentándose a su lado, pero manteniendo distancia. El contrato dice que nos casamos en 2 días, pero después de esto. ¿Después de esto, qué? Mateo la miró. Cancelamos todo. Fingimos que esta conexión horrible no existe. Conexión. Valentina lo miró con confusión. Estamos conectados por la peor tragedia de nuestras vidas. Mateo explicó. Tu familia y mi familia destruidas por el mismo hombre en el mismo momento. ¿No ves la cruel ironía? Nos odiamos por razones superficiales cuando compartimos un dolor tan profundo. Valentina guardó silencio procesando sus palabras. Finalmente habló. ¿Todavía quieres casarte conmigo? Sabiendo todo esto, Mateo pensó por largo rato, luego asintió lentamente. Sí, más que nunca. ¿Por qué? Porque ahora sé que no soy el único que ha estado cargando con culpa imposible. Porque entiendo por qué construiste estos muros y porque tal vez, solo tal vez, 2 personas rotas por la misma tragedia puedan ayudarse mutuamente a sanar. Valentina lo miró con asombro. Después de todo lo que te hice, después de descubrir esta conexión horrible, ¿todavía crees que podemos salvarnos mutuamente? No lo sé. Mateo admitió honestamente. Pero no vale la pena intentarlo. Por primera vez desde que se conocieron, Valentina sonrió genuinamente a través de sus lágrimas. Eres un hombre extraño, Mateo Rivera, y tú eres una mujer complicada, Valentina Sandoval. Ambos rieron débilmente, el sonido extraño, pero reconfortante en medio del caos emocional. 2 días después se casarían.
Pero ahora el matrimonio significaba algo completamente diferente. No era solo un mes de conveniencia o lección. Era dos almas destrozadas encontrándose en la oscuridad, esperando que juntas pudieran encontrar, aunque sea un poco de luz. El día del casamiento amaneció gris y nublado, como si el cielo mismo reflejara el estado emocional de los protagonistas. Mateo se despertó en su nueva habitación, todavía desorientado por el lujo que lo rodeaba. Las sábanas eran más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado. La vista desde la ventana mostraba la ciudad entera extendida como un tapete a sus pies, pero nada de eso importaba. En unas horas se casaría con la mujer cuya familia estaba conectada a la muerte de Elena y Lucía. Se levantó y caminó hacia la mesita de noche, donde había colocado la fotografía de su familia. ¿Qué pensarían de esto?, susurró a las imágenes sonrientes. ¿Me odiarían por casarme con alguien conectada a su muerte? ¿O entenderían? Como siempre, las fotografías no respondieron, pero esta vez Mateo sintió algo diferente. No solo dolor, también había una extraña sensación de paz, como si finalmente, después de años de castigo autoimpuesto, estuviera permitiéndose la posibilidad de seguir adelante. Al otro lado del penthouse, Valentina también estaba despierta. No había dormido en toda la noche. Se miraba al espejo, estudiando su propio rostro como si fuera el de una extraña. ¿Quién eres realmente?, se preguntó en voz alta. La empresaria despiadada que todos creen conocer. La hermana que echó a su familia. O alguien que simplemente tiene demasiado miedo de sentir. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Valentina, era la voz de Mateo. ¿Puedo pasar? Ella dudó por un momento antes de responder. Adelante. Mateo entró todavía en ropa casual. Se veía tan perdido como ella se sentía. No podía dormir, admitió. Yo tampoco. Valentina confesó. Sigo pensando en lo que Adriana dijo, en todo lo que se reveló. Yo también. Mateo se sentó en el borde de la cama, manteniendo distancia respetuosa. ¿Has hablado con ella desde que se fue? Valentina negó con la cabeza. No sabría qué decir. Han pasado años, tanto dolor, tanto resentimiento. Y ahora esto, ahora sabemos que ambas familias fueron destruidas por la misma persona. Mateo completó, que tu hermana perdió tanto como yo, que tú cargaste con culpa que no te correspondía. No puedo perdonarla todavía. Valentina susurró. Sé que suena cruel, pero cada vez que pienso en ella, recuerdo a papá muriendo de un infarto causado por el estrés. Recuerdo cómo todo se desmoronó. El perdón no llega de inmediato, Mateo dijo suavemente. Créeme, lo sé. He pasado años sin poder perdonarme a mí mismo. Valentina lo miró directamente. ¿Y ahora, puedes perdonarte? Estoy aprendiendo. Mateo respondió honestamente. Conocerte, por extraño que suene, me está enseñando que el dolor no tiene que definirme para siempre. Se quedaron en silencio compartido, dos personas al borde de algo que ninguno entendía completamente todavía. En 3 horas nos casamos. Valentina finalmente dijo, una boda sin amor, sin familia, sin nada que la haga real. ¿Y si la hacemos real? Mateo preguntó repentinamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que en lugar de fingir, en lugar de actuar para las cámaras, ¿qué tal si hacemos votos verdaderos? No votos de amor eterno, porque sería mentira, pero votos de honestidad, de darnos una oportunidad real. Valentina lo consideró por largo rato. Votos de qué exactamente, de ser vulnerables. Mateo propuso de no escondernos detrás de máscaras, de ayudarnos mutuamente a sanar, aunque duela. Eso suena aterrador. Valentina admitió. Lo es. Mateo asintió. Pero quedarnos como estamos también lo es. Al menos esto es aterrador con propósito. Valentina extendió su mano. Entonces es un trato. Votos reales, vulnerabilidad real. Un mes para ver si dos personas rotas pueden crear algo completo. Mateo estrechó su mano.
Esta vez el contacto duró un poco más. Algo estaba cambiando entre ellos, algo sutil pero innegable. La oficina del registro civil era fría e impersonal. Exactamente como Valentina había querido. Solo estaban presentes Ricardo, el abogado, y Laura, la asistente como testigos oficiales. Leonardo había enviado disculpas diciendo que no podía apoyar esta farsa. El funcionario del gobierno leyó los votos estándar con voz monótona, claramente aburrido. Había procesado docenas de matrimonios esa semana. Este era solo uno más. Valentina Sandoval acepta a Mateo Rivera como su esposo. Valentina miró a Mateo. En sus ojos vio dolor, esperanza, miedo y determinación. Acepto. Mateo Rivera acepta a Valentina Sandoval como su esposa. Mateo sostuvo su mirada. Acepto por el poder que me confiere el Estado, los declaro marido y mujer. No hubo beso, no hubo aplausos, solo 2 firmas en un papel y 2 anillos intercambiados mecánicamente. Pero cuando Mateo deslizó el anillo en el dedo de Valentina, susurró algo que solo ella pudo escuchar. Te prometo ser honesto, incluso cuando duela. Y Valentina, al colocar el anillo en su dedo, respondió, te prometo intentar ser humana otra vez. Fueron votos más significativos que cualquier poema romántico. La sesión fotográfica estaba programada en el lobby del hotel más lujoso de la ciudad. Medios de comunicación esperaban ansiosos, cámaras listas, preguntas preparadas. La historia del operario de limpieza que se casó con la multimillonaria había capturado la imaginación del público. Sonrían, el fotógrafo indicó posicionándolos juntos. Valentina sonrió con práctica perfección. La misma sonrisa que usaba en conferencias de prensa, pero Mateo no pudo. Su sonrisa era pequeña, genuina, nerviosa. Señora Sandoval, un periodista gritó, ¿cómo se siente al casarse con alguien que conoció apenas hace días? Me siento sorprendida por la vida, Valentina, respondió cuidadosamente. A veces las conexiones más inesperadas son las más significativas. Señor Rivera, otro periodista preguntó, ¿es verdad que usted es el pianista desaparecido Mateo Rivera? ¿Por qué dejó la música? Mateo sintió el peso de la pregunta. Perdí algo muy importante y con ello perdí mi propósito, pero estoy aprendiendo que nunca es tarde para encontrarlo nuevamente y su esposa lo ayudará con eso. El periodista presionó. Mateo miró a Valentina. Creo que nos ayudaremos mutuamente. Las cámaras capturaron el momento, la mirada entre ellos que parecía contener conversaciones enteras. Una última pregunta. Una periodista conocida por sus investigaciones agresivas levantó la voz. Señora Sandoval, ¿es cierto que su hermana Adriana Sandoval estuvo involucrada en el escándalo financiero que destruyó la empresa de su padre y que ese mismo escándalo está conectado a la tragedia personal del señor Rivera? El salón quedó en silencio total. Todas las cámaras se enfocaron en Valentina esperando su reacción. Valentina palideció. Sus manos comenzaron a temblar. Pero antes de que pudiera responder, Mateo habló. Mi pasado es complicado y doloroso, dijo con voz firme. El pasado de mi esposa también lo es, pero lo que importa no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y hemos decidido ir hacia adelante juntos. Tomó la mano de Valentina, apretándola suavemente. Ella lo miró con sorpresa y gratitud. No haremos más preguntas sobre nuestros pasados, Valentina, añadió recuperando su compostura. Pedimos privacidad para construir nuestro futuro. Laura rápidamente terminó la sesión escoltando a los recién casados hacia el automóvil que esperaba. Una vez dentro, protegidos de las cámaras por vidrios polarizados, Valentina se derrumbó. ¿Cómo lo supieron? Sollozó. ¿Cómo encontraron la conexión tan rápido? Los periodistas son buenos en su trabajo. Mateo respondió, pero no importa. No dijimos nada que comprometiera tu privacidad o la mía. Me defendiste. Valentina lo miró con asombro. Ni siquiera me conoces realmente y me defendiste. Somos un equipo ahora. Mateo dijo simplemente, para bien o para mal, estamos en esto juntos. El viaje de regreso al Penthouse fue silencioso,
pero no incómodo. Ambos procesaban todo lo sucedido. El matrimonio, que había comenzado como venganza y obligación, estaba transformándose en algo diferente, algo que ninguno sabía nombrar todavía. Cuando llegaron al penthouse encontraron una sorpresa esperándolos. Docenas de ramos de flores llenaban la sala de estar. Rosas, lirios, girasoles. El espacio frío y minimalista se había transformado en un jardín. ¿Quién envió todo esto? Valentina preguntó buscando tarjetas. Mateo encontró una. Su rostro se transformó completamente cuando leyó el mensaje. ¿Qué dice? Valentina preguntó acercándose. Mateo le mostró la tarjeta. La letra era elegante pero temblorosa. Los girasoles eran sus favoritos. Elena me lo dijo una vez en el hospital cuando ambas esperábamos el nacimiento de nuestros bebés. No sabía que ella era tu esposa hasta ahora. Perdóname, Adriana. Valentina se llevó una mano a la boca. Mi hermana conoció a tu esposa. Parece que nuestras vidas estuvieron conectadas mucho antes de lo que imaginábamos. Mateo susurró. Entre las flores había otra tarjeta, esta con diferente letra, masculina y apresurada. Valentina, necesitamos hablar. Hay cosas sobre el accidente que no sabes. Cosas que Adriana nunca te dijo. Cosas que cambiarán todo. Leonardo. Valentina leyó la tarjeta 3 veces sin poder procesar el significado. ¿Qué querrá decir con eso?, preguntó su voz llena de aprensión. No lo sé. Mateo respondió. Pero suena importante. ¿Crees que deberíamos reunirnos con él? Creo que necesitamos saber toda la verdad. Mateo dijo, sin importar cuán dolorosa sea. Valentina llamó a Leonardo inmediatamente. La conversación fue breve, tensa. Cuando colgó, su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación. Viene mañana, dijo. Dice que tiene documentos, pruebas de algo que cambió todo lo que creemos saber sobre el accidente. ¿Qué tipo de pruebas?, no quiso decir por teléfono, pero Mateo, su voz se quebró. ¿Qué tal si hay más secretos? ¿Qué tal si lo que descubrimos es peor de lo que imaginamos? Mateo la abrazó. Fue un impulso, no planeado, pero Valentina no se resistió. Se dejó sostener, probablemente por primera vez en años. Entonces lo enfrentaremos juntos, dijo contra su cabello. Como prometimos, esa noche en lugar de retirarse a habitaciones separadas se quedaron en la sala rodeados de flores. Hablaron hasta el amanecer. Valentina contó historias de su infancia, de su padre, de los sueños que tuvo antes de convertirse en la empresaria implacable. Mateo compartió recuerdos de Elena y Lucía, esta vez sin el dolor desgarrador, con nostalgia triste, sí, pero también con gratitud. Elena habría querido que siguiera adelante, admitió mientras el sol comenzaba a salir. Siempre fue más sabia que yo. Me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Tu hija era hermosa, Valentina, dijo mirando la fotografía que Mateo había traído. Tenía tus ojos. Y la risa de su madre. Mateo sonrió. Llenaba toda la casa con esa risa. ¿Crees que alguna vez dejarás de extrañarlas? No. Mateo respondió honestamente. Pero estoy aprendiendo que puedo extrañarlas y aún así vivir, que honrar su memoria no significa morir con ellas. Valentina asintió, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Yo extraño a mi padre. Extraño a la hermana que tuve antes de que todo se derrumbara. Extraño a la persona que era antes de construir todos estos muros. Los muros pueden derrumbarse. Mateo dijo suavemente. Y si lo que hay detrás es demasiado roto para repararse, entonces encontramos belleza en las grietas. Mateo sugirió. Como el arte japonés del kintsugi, donde reparan cerámica rota con oro, las cicatrices se convierten en parte de la belleza. Valentina sonrió a través de las lágrimas. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Cuando dejé de esconderme del dolor y empecé a aprender de él. Cuando finalmente se fueron a dormir,
ya casados oficialmente, ambos sintieron algo que no habían experimentado en mucho tiempo. Esperanza, frágil, aterradora, pero real. Pero ninguno podía imaginar que las revelaciones de Leonardo al día siguiente sacudirían los cimientos de todo lo que creían saber. Que secretos enterrados durante años estaban a punto de salir a la luz y que la verdad, cuando finalmente emergiera, cambiaría no solo su pasado, sino también su futuro juntos. El primer día de su matrimonio terminó con dos personas menos solas de lo que habían estado en años, pero el segundo día traería revelaciones que pondrían a prueba todo lo construido. La tormenta apenas estaba comenzando. Leonardo llegó al Penthouse exactamente al mediodía, cargando un maletín de cuero gastado que parecía pesar mucho más que su contenido físico. Mateo y Valentina lo esperaban en la sala, sentados juntos en el sofá, una cercanía que no existía días atrás. Gracias por recibirme, Leonardo, dijo su rostro mostrando una seriedad que preocupaba. Lo que tengo que mostrarles cambiará todo. ¿Qué tan malo es, Valentina?, preguntó su voz temblorosa. No es malo, Leonardo corrigió abriendo el maletín. Es complicado, es doloroso, pero creo que también es necesario. Sacó una carpeta manila gruesa con documentos. Después de la gala, cuando todo esto explotó, comencé a investigar. Algo no cuadraba en toda la historia del accidente, así que contraté a un investigador privado. ¿Por qué harías eso?, Mateo preguntó confundido. Porque te conozco, Valentina. Leonardo la miró directamente. Sé cómo funciona tu mente. Sé que este matrimonio, por más forzado que parezca, te está cambiando. Y quería asegurarme de que la base de todo fuera la verdad completa, no verdades a medias. Valentina tragó saliva. ¿Qué encontraste? Leonardo colocó varios documentos sobre la mesa de centro. El primero era un reporte policial del accidente. Mateo sintió náuseas solo de verlo. El accidente ocurrió tal como les dijeron. Leonardo comenzó. El esposo de Adriana, Carlos Méndez, conducía ebrio. Cruzó el carril. El impacto fue instantáneo, pero hay detalles que nunca fueron revelados públicamente. ¿Qué detalles? La voz de Mateo era apenas un susurro. Leonardo sacó otro documento. Elena no murió inmediatamente en la cirugía como te dijeron. Mateo vivió 3 horas más después de que te fuiste del hospital. El mundo de Mateo se detuvo. ¿Qué? Los doctores te mandaron a casa porque pensaban que no había nada más que hacer, pero ella se estabilizó temporalmente lo suficiente para hacer algo. Leonardo sacó un sobresellado, amarillento por el tiempo. Pidió papel y pluma. Escribió 2 cartas antes de morir. Una para ti, Mateo. La otra, ¿para quién? Valentina, susurró, para tu padre, Valentina. Para el señor Sandoval. El silencio que cayó sobre la habitación era tan denso que dolía respirar. ¿Por qué mi padre nunca me dijo nada? Valentina apenas podía hablar. Porque recibió la carta el mismo día que el escándalo con Adriana explotó. El mismo día que tu familia comenzó a desmoronarse. Guardó estas cartas en una caja fuerte junto con otros documentos importantes. Cuando murió, su abogado tenía instrucciones de mantenerlas selladas hasta que se dieran ciertas condiciones. ¿Qué condiciones?, Mateo preguntó temblando. Hasta que Mateo Rivera y la familia Sandoval se encontraran de nuevo. De alguna manera, algún día. Tu padre creía que el destino los reuniría cuando fuera el momento correcto. Valentina sollozó. Mi padre sabía todo el tiempo sobre la conexión. Leonardo asintió y cargó con ese conocimiento hasta su muerte. Parte del estrés que lo mató no fue solo el escándalo financiero, fue saber que la familia de su yerno había destruido otra familia y no poder hacer nada para componerlo. Mateo miraba el sobre con su nombre como si fuera una bomba. Sus manos temblaban tanto que no podía agarrarlo. ¿Quieres que lo lea yo primero? Valentina ofreció suavemente tomando su mano. Mateo asintió incapaz de hablar. Valentina tomó el sobre con reverencia, rompiéndolo cuidadosamente.
Dentro había 2 hojas de papel, la letra claramente escrita con esfuerzo, algunas palabras manchadas por lágrimas o sangre. Mi amado Mateo, Valentina comenzó a leer en voz alta. Su voz quebrándose desde la primera palabra. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que nuestro tiempo juntos terminó mucho antes de lo que soñamos. Mateo sollozaba silenciosamente, lágrimas corriendo por su rostro. Quiero que sepas que nuestros años juntos fueron los más felices de mi vida. Cada momento, cada risa, cada nota que tocaste en el piano para mí y para Lucía, todo fue perfecto. Fuiste el esposo perfecto, el padre perfecto. Elena. Mateo susurró a las palabras como si ella pudiera oírlo. Valentina continuó luchando contra sus propias lágrimas. Sé que vas a culparte por esto. Te conozco, amor mío. Sé que dirás que debiste insistir más en que nos quedáramos en casa, que debiste estar conduciendo tú. Que debiste hacer 1000 cosas diferentes, pero necesito que entiendas algo. No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. El único responsable fue el hombre que decidió beber y manejar. Y quiero que sepas que lo perdono. Incluso ahora, muriendo por sus acciones. Lo perdono porque el odio solo crea más dolor. Mateo gimió doblándose sobre sí mismo. Valentina dejó de leer por un momento, permitiéndole procesar. Hay más, Leonardo dijo suavemente. Valentina respiró profundo y continuó. Conocí a una mujer en el hospital hace años cuando ambas estábamos embarazadas. Su nombre era Adriana. Hablamos sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas para nuestros bebés. Me dijo que tenía una hermana menor que admiraba mucho, una niña inteligente y ambiciosa llamada Valentina. Valentina jadeó. Mateo levantó la vista, sus ojos rojos y hinchados. Si el destino existe, Mateo, y de alguna manera esta carta llega a ti y a esa familia, quiero que sepan algo. El perdón es la única manera de liberarse del dolor. He perdonado al hombre que nos quitó la vida. Perdono a su familia por no saber y espero que tú también puedas perdonar algún día. Hay más, Leonardo insistió, su propia voz quebrada por la emoción. Valentina continuó con dificultad sobre nuestra lucecita. Los doctores me dijeron algo antes de que perdiéramos el conocimiento, algo que no tuvieron tiempo de decirte. Ella no sufrió, mi amor. El impacto fue tan rápido que no sintió dolor. Sé que te preguntarás eso miles de veces. Sé que la imagen de ella sufriendo te perseguirá, pero no lo hagas. Nuestra bebé se fue en paz, probablemente soñando con los cuentos que le leíste esa mañana. Mateo colapsó completamente, sollozos profundos sacudiendo todo su cuerpo. Valentina dejó la carta y lo abrazó llorando con él, sosteniéndolo mientras se quebraba. Leonardo esperó respetuosamente antes de hablar. Hay una última parte. Valentina recogió la carta con manos temblorosas. Por favor, Mateo, vive. Vive por las dos. Toca el piano otra vez. Enamórate otra vez. Sé feliz otra vez. No nos honras muriendo lentamente, nos honras viviendo plenamente. Te amaré por siempre en esta vida y en la siguiente, tú Elena. El silencio que siguió fue roto solo por sollozos. Ni Mateo, ni Valentina, ni siquiera Leonardo podían contener las lágrimas. Elena era una mujer extraordinaria. Leonardo finalmente dijo, escribió eso muriendo en dolor indescriptible. Y su preocupación era que tú pudieras encontrar paz. No merezco su perdón, Mateo sollozó. He desperdiciado años. Me convertí en un fantasma. Traicioné su último deseo. No. Valentina lo tomó por los hombros, obligándolo a mirarla. No has traicionado nada. Estás aquí ahora. Estás vivo ahora. Estás sintiendo ahora. Eso es lo que ella quería. Leonardo sacó el segundo sobre. Valentina, esta es la carta para tu padre. Valentina lo tomó con manos temblorosas. La letra era la misma, pero el mensaje diferente. Señor Sandoval, leyó,
mi nombre es Elena Rivera. No nos conocemos, pero nuestras familias están conectadas por tragedia. Su yerno causó el accidente que está terminando mi vida y la de mi hija. Pero no le escribo para acusarlo o culparlo. Valentina luchaba por continuar. Le escribo porque conocí a su hija Adriana. Es una buena persona que tomó malas decisiones al confiar en el hombre equivocado. Por favor, no la pierda. Las familias son demasiado preciosas para desperdiciar en resentimiento. Mi esposo es pianista, uno brillante. Si algún día de alguna manera, sus caminos se cruzan, por favor cuídenlo. Va a necesitar ayuda para recordar cómo vivir. Y tal vez sanando juntos nuestras familias pueden encontrar paz. Perdonen. Perdónense y vivan. Esas son mis últimas palabras para ustedes con respeto y esperanza. Elena Rivera. Valentina sollozaba incontrolablemente ahora. Mi padre conoció esta carta. Supo durante años que había una conexión y cargó con esa culpa hasta que lo mató. Tu padre era un buen hombre. Leonardo dijo suavemente. Después de leer esta carta, estableció un fideicomiso anónimo para Mateo. Pagó sus cuentas médicas después del accidente. Pagó el funeral de Elena y Lucía. Hizo todo lo que pudo sin revelar la conexión familiar, porque sabía que Adriana no podía manejar más culpa. ¿Qué? Mateo levantó la vista aturdido. Yo nunca supe quién pagó esas cuentas. Pensé que era un error administrativo. No fue error. Leonardo sacó más documentos. Tu suegro pagó más de 200,000 en gastos médicos y funerarios y dejó instrucciones en su testamento para que si alguna vez necesitabas ayuda, su familia debía proporcionarla. Valentina se cubrió la boca sollozando. Por eso el infarto no fue solo el estrés del escándalo. Fue la culpa de saber que la familia de Adriana destruyó otra familia. Fue cargar con ese secreto. Pero también dejó esto. Leonardo sacó un último documento. Una carta para ti, Valentina, escrita poco antes de su muerte. Valentina lo tomó con manos que apenas podían sostenerlo. Hija mía, leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado a Mateo Rivera. Significa que el destino funcionó como Elena y yo creímos que funcionaría. He sido cobarde, Valentina. Cobarde por no reunir a nuestras familias cuando debía hacerlo. Cobarde por dejar que el orgullo y el miedo me impidieran hacer lo correcto. Pero espero que tú seas más valiente que yo. Mateo Rivera es un buen hombre que ha sufrido inconmensurablemente. Nuestra familia le debe una deuda que nunca puede ser pagada. Pero tal vez, solo tal vez pueden encontrar sanación juntos. Dos almas rotas por la misma tragedia, ayudándose mutuamente a recomponerse. No desperdicies el tiempo como yo lo hice. No dejes que el orgullo te impida amar. No dejes que el miedo te impida ser humana. Sé la persona que yo debo. Valentina colapsó contra Mateo, ambos sosteniéndose mutuamente mientras procesaban revelaciones que reestructuraban todo su entendimiento del pasado. Leonardo guardó silencio, permitiéndoles llorar, procesar, comenzar a sanar. ¿Hay una cosa más? Finalmente dijo cuando los sollozos disminuyeron. El investigador encontró algo sobre Lucía. Mateo levantó la vista aterrorizado de más dolor. En el hospital, antes de morir, hicieron un molde de su mano. Es procedimiento estándar en casos así. Fue guardado en los archivos hospitalarios. Si quieres, puedo conseguirlo para ti. Mateo no podía hablar, solo asintió, lágrimas frescas corriendo. Y una última cosa, Leonardo miró a ambos. Elena estaba embarazada cuando murió. Apenas de semanas, probablemente iban a decírtelo después del concierto. El grito de dolor de Mateo fue primitivo, desgarrador. No solo había perdido a su esposa e hija, había perdido otro bebé que nunca conoció. Valentina lo sostuvo con fuerza, llorando con él, compartiendo un dolor tan profundo que no había palabras. Leonardo esperó largos minutos antes de hablar nuevamente. Mateo, Valentina,
sé que esto es devastador, pero también es liberador. Ahora conocen la verdad completa. Saben que Elena perdonó, que el padre de Valentina intentó hacer lo correcto, que ambos deseaban que sus familias sanaran juntas. ¿Cómo sanamos de esto? Mateo preguntó con voz rota. ¿Cómo seguimos viviendo con todo este dolor? Juntos, Valentina susurró tomando su rostro entre sus manos, como dijeron Elena y mi padre, juntos ayudándonos mutuamente. No te conozco realmente, Mateo dijo, y tú no me conoces, pero estamos conectados por algo más profundo que el tiempo. Estamos conectados por pérdida. Valentina asintió, por culpa, por dolor, pero también por esperanza, por la posibilidad de que algo bueno pueda salir de algo tan terrible. Leonardo se levantó discretamente. Los dejaré solos. Tienen mucho que procesar. Pero antes de irme quiero decir algo. Lo que están construyendo aquí, este matrimonio extraño que comenzó por las razones equivocadas, creo que es exactamente lo que Elena y el señor Sandoval esperaban. Dos personas encontrando luz en la oscuridad compartida. Cuando se fue, Mateo y Valentina permanecieron abrazados en el sofá, rodeados de cartas y documentos que reescribían su historia compartida. Elena te perdonó. Valentina susurró al hombre que mató a tu familia. ¿Puedes perdonar a la mía? Tu familia no tuvo la culpa. Mateo respondió. Adriana fue víctima también. Tu padre cargó con culpa que no merecía. Y tú fuiste herida por todo esto tanto como yo. Entonces podemos sanar juntos, Valentina dijo, no como pregunta, sino como promesa. Juntos. Mateo repitió sellando el voto. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad. Dentro del penthouse, dos personas que habían estado rotas comenzaban muy lentamente a recomponerse. Las cartas de Elena permanecían sobre la mesa. Sus palabras finales, un puente entre el pasado doloroso y un futuro posible. Y por primera vez desde el accidente, Mateo sintió que tal vez, solo tal vez, merecía vivir. Los días siguientes fueron de transformación silenciosa, pero profunda. El penthouse, que una vez fue un museo frío, ahora tenía vida. Fotografías decoraban las paredes. Elena y Lucía junto a imágenes del padre de Valentina. Flores frescas en cada habitación. El piano que Valentina había comprado como sorpresa ocupaba el lugar de honor en la sala principal. Mateo tocaba todos los días. Ahora no piezas tristes, sino melodías que celebraban la vida. Valentina se sentaba a escuchar, a veces trabajando en su laptop, a veces simplemente cerrando los ojos y dejando que la música sanara heridas que ni siquiera sabía que tenía. El mes estaba llegando a su fin. En 3 días, según el acuerdo original, debían decidir si continuaban o terminaban el matrimonio. Pero algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Ya no eran extraños forzados a convivir. Eran dos almas que habían encontrado consuelo en la comprensión compartida. Una tarde, mientras Mateo practicaba una pieza de Chopin, el intercomunicador sonó. Señora Sandoval. La voz del portero era cautelosa. Su hermana Adriana está aquí. Pregunta si puede subir. Valentina miró a Mateo, quien dejó de tocar inmediatamente. Se habían prometido enfrentar todo juntos. Déjala subir, Valentina respondió su voz firme, pero temblorosa. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Adriana entró con pasos vacilantes. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera, como si la culpa hubiera encogido su presencia física. Hola, Vale, dijo suavemente. Hola, Mateo. Valentina se levantó, pero no se acercó. Mateo se puso de pie junto al piano, listo para intervenir si era necesario. ¿Por qué viniste? Valentina preguntó sin hostilidad, pero sin calidez. Porque he pasado semanas sin dormir. Adriana admitió, lágrimas ya corriendo por su rostro. Porque cada vez que cierro los ojos veo a esa niña pequeña, a Elena, a las vidas que mi cobardía ayudó a destruir. No fue tu culpa directa. Mateo habló por primera vez, sorprendiendo a ambas hermanas. Leí las cartas.
Entiendo ahora que tú también fuiste víctima, pero pude hacer más. Adriana sollozó. Pude denunciar a Carlos antes de esa noche. Pude insistir en que buscara ayuda para su alcoholismo. Pude. Todos pudimos hacer más. Valentina interrumpió su voz quebrándose. Yo pude perdonarte antes. Papá pudo reunir nuestras familias cuando todavía estaba vivo. Mateo pudo aceptar ayuda en lugar de desaparecer durante años. Todos cargamos con pude haber. Se acercó lentamente a su hermana, pero Elena escribió sobre perdón. Papá murió esperando que pudiéramos sanar juntas. Y yo estoy cansada de cargar odio. ¿Me estás perdonando? Adriana susurró apenas atreviéndose a creer. Te estoy perdonando. Valentina abrió sus brazos. No porque lo merezcas o no lo merezcas, porque ambas necesitamos ser libres. Las hermanas se abrazaron sollozando, años de dolor y resentimiento derramándose en lágrimas que finalmente sanaban en lugar de envenenar. Mateo observaba sus propios ojos húmedos. Después de varios minutos, Adriana se separó de su hermana y caminó hacia él. Mateo, sé que no hay palabras suficientes, comenzó. Sé que nada de lo que diga puede traer de vuelta a tu familia, pero necesito que sepas que he vivido en infierno desde que supe que no pasa un día sin que piense en Elena, en Lucía, en el bebé que nunca nació. Mateo respiró profundamente. Durante semanas había pensado en este momento. ¿Podría perdonar realmente? Elena te perdonó. Finalmente dijo. Incluso muriendo. Te perdonó. ¿Quién soy yo para hacer menos que ella? Extendió su mano. Adriana la miró temblando antes de tomarla. Gracias, susurró. Pasaré el resto de mi vida tratando de honrar su memoria. Entonces, vive bien, Mateo. Dijo simplemente, ama a tu familia. Sé feliz, esa es la mejor manera de honrarla. Las tres personas se sentaron juntas entonces compartiendo historias. Adriana contó sobre conocer a Elena en el hospital, sobre sus conversaciones sobre maternidad y sueños. Valentina compartió recuerdos de su padre, de cómo había cargado con secretos para proteger a su familia. Mateo habló de Elena y Lucía sin el dolor devastador de antes, con nostalgia dulce mezclada con gratitud por haberlas conocido. Hay algo más que necesito decirles. Adriana dijo cuando la tarde se convertía en noche. He estado trabajando con una organización contra conducir bajo influencia. Doy charlas, cuento mi historia, advierto a otros sobre las consecuencias. No puedo deshacer el pasado, pero puedo ayudar a prevenir futuros accidentes. Eso es hermoso. Valentina dijo sinceramente. Papá estaría orgulloso. Elena también. Mateo añadió. Cuando Adriana se fue esa noche prometiendo volver pronto para una cena familiar real, Mateo y Valentina se quedaron solos en el penthouse, que ahora se sentía como un verdadero hogar. En 2 días se cumple el mes. Valentina dijo suavemente. Nuestro acuerdo termina. Lo sé. Mateo respondió sentándose junto a ella en el sofá. ¿Qué quieres hacer? Mateo tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. Hace un mes te odiaba. Pensé que eras todo lo malo del mundo, fría, cruel, sin corazón. Y tenías razón. Valentina admitió. Era todas esas cosas. Pero ahora veo algo diferente. Mateo continuó. Veo a una mujer que fue herida tan profundamente que construyó muros para protegerse. Veo a alguien que está aprendiendo a ser vulnerable otra vez. Veo a alguien que me ayudó a recordar cómo vivir. Mateo, déjame terminar. Él la interrumpió suavemente. Hace un mes quería venganza. Quería que sintieras una fracción del dolor que yo sentía. Pero en el proceso de lastimarte terminé sanándome y sanándote también. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que no quiero que termine. No porque tengamos que seguir con un acuerdo, sino porque elegimos esto. Elegimos seguir sanando juntos.
Valentina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo tampoco quiero que termine, pero Mateo, ¿puede algo real crecer de algo que comenzó tan mal? Mira a tu alrededor. Mateo señaló las fotografías en las paredes. De la tragedia más horrible creció conexión. De la muerte creció perdón, de la pérdida creció amor. No amor romántico todavía, tal vez nunca lo sea, pero amor de almas que se entienden. ¿Y eso es suficiente para ti? Es más de lo que he tenido en años. Mateo respondió honestamente. Y creo que con tiempo puede crecer en algo más. Si ambos lo queremos. Lo quiero. Valentina susurró. Mateo. Quiero intentarlo. De verdad intentarlo. Se besaron entonces por primera vez. No fue un beso apasionado de película. Fue suave, tentativo, lleno de promesa más que de certeza. Fue el comienzo de algo nuevo creciendo de cenizas de algo viejo. 2 días después, Mateo recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. Señor Rivera, la voz era profesional, emocionada. Soy Clara Domínguez del Teatro Municipal. Vimos los vídeos de su presentación en la gala. Queríamos saber si consideraría dar un concierto aquí. Sería un regreso oficial a la música. Mateo miró a Valentina, quien había escuchado todo. Ella asintió con entusiasmo. Sí, respondió su voz firme. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que todas las ganancias vayan a 2 causas. Una fundación en memoria de Elena y Lucía Rivera para ayudar a familias que han perdido seres queridos en accidentes y a la organización contra conducir ebrio de Adriana Sandoval. Eso sería hermoso. Clara respondió. ¿Cuándo podría ser? ¿Qué tal este sábado? Mateo sugirió. Tengo algo que decir al mundo y no puedo esperar más. El sábado llegó con cielo despejado y expectativa eléctrica. El teatro municipal estaba completamente lleno. Medios de comunicación cubrían el evento desde todos los ángulos. La historia del pianista desaparecido que regresaba casado con la billonaria había capturado la imaginación del público. Backstage, Mateo estaba sorprendentemente calmado. Valentina ajustaba su corbata, sus manos temblando ligeramente. Nervioso preguntó. Aterrorizado. Mateo admitió. Pero también listo. Por primera vez en años estoy listo. Tu familia estaría tan orgullosa. Valentina dijo lágrimas en sus ojos. Nuestra familia. Mateo corrigió. Porque ahora somos familia, tú y yo. Adriana entró entonces acompañada de Leonardo, Ricardo, Sofía y otros que habían sido parte de su historia. Es hora. Adriana anunció. El teatro está esperando. Mateo caminó hacia el escenario, sus pasos firmes. Cuando las cortinas se abrieron, el aplauso fue ensordecedor. Se sentó frente al piano de cola, ese instrumento que había sido su voz cuando las palabras no eran suficientes. Buenas noches, habló al micrófono, su voz resonando por todo el teatro. Hace años desaparecí de este mundo. Perdí a las personas más importantes de mi vida y pensé que con ellas también había perdido mi música. El teatro estaba en silencio absoluto, pero aprendí algo. El dolor no tiene que destruirnos, las pérdidas no tienen que definirnos. Y a veces las personas más inesperadas nos enseñan a vivir de nuevo. Miró directamente a Valentina en la primera fila. Mi esposa Elena me pidió que viviera, que tocara, que amara de nuevo y aunque me tomó años entender lo que significaba, finalmente lo hago. Esta noche toco por Elena, por mi hija Lucía, por el bebé que nunca conocí, por el padre de mi esposa, quien cargó con secretos para proteger a su familia, por todas las personas que han perdido algo y creen que nunca sanarán. Colocó sus manos sobre las teclas. Y toco por Valentina, quien me enseñó que nunca es demasiado tarde para ser humano otra vez. Comenzó a tocar. La pieza que había elegido no era Clair de Lune vez, era algo que había compuesto durante las últimas semanas. Renacer la había titulado. La música comenzó suave, melancólica,
llena del dolor de la pérdida. Pero gradualmente las notas comenzaron a cambiar. Esperanza se entrelazaba con tristeza. Alegría emergía de melancolía. Cada acorde contaba la historia de destrucción y reconstrucción, de muerte y renacimiento. No había un solo ojo seco en el teatro. Valentina lloraba abiertamente. Adriana también. Incluso Leonardo, el hombre de negocios siempre controlado, tenía lágrimas corriendo por su rostro. La música creció construyendo hacia un crescendo que representaba vida completa, imperfecta, pero hermosa. Y cuando finalmente terminó, con notas que se desvanecían como suspiros de esperanza, el silencio duró varios segundos. Entonces el teatro explotó. Ovación de pie, aplausos que parecían no terminar nunca, gritos de bravo resonando por cada rincón. Mateo se levantó, lágrimas corriendo libremente, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. Elena susurró hacia el cielo. Finalmente lo hice. Finalmente viví. Buxtehude, después del concierto, Valentina lo abrazó con fuerza. Fue la cosa más hermosa que he escuchado en mi vida. Fue por ti también, Mateo, dijo, por enseñarme que el amor puede crecer incluso de las circunstancias más imposibles. Amor, Valentina, repitió, su corazón latiendo rápidamente. Sí, Mateo la miró directamente. Amor, no sé cuándo sucedió exactamente. Tal vez cuando me defendiste frente a los medios. Tal vez cuando lloraste conmigo al leer las cartas de Elena. O tal vez fue 1.000.000 de pequeños momentos entre esos. Pero en algún punto dejé de actuar como tu esposo y comencé a hacerlo realmente. Yo también te amo, Valentina, confesó sintiéndose más vulnerable y más fuerte que nunca. No sé cómo es posible. No sé cómo algo tan hermoso creció de algo tan doloroso. Pero te amo. Se besaron entonces rodeados de amigos y familia que aplaudían. No era el final de una historia, sino el comienzo de una nueva. Meses después, la Fundación Elena y Lucía Rivera había ayudado a cientos de familias. Adriana daba charlas en escuelas, salvando vidas al prevenir accidentes. Valentina había transformado su empresa, implementando programas de dignidad laboral y valoración de empleados. Y Mateo tocaba de nuevo, no solo para audiencias, sino para el puro placer de crear música. Una noche, en el aniversario del accidente, Mateo y Valentina visitaron el cementerio. Colocaron girasoles en las tumbas de Elena y Lucía. Hola, mi amor. Mateo habló a la lápida. He venido a presentarte oficialmente a alguien. Valentina, mi esposa. Sé que suena extraño, pero creo que lo entenderías. Creo que aprobarías. Valentina agregó. Elena, gracias por perdonar, por pedir que viviera, por conectar nuestras familias con tus últimas palabras. Prometo cuidarlo. Prometo honrar tu memoria viviendo bien. Mientras se alejaban del cementerio, Mateo sintió algo que no había sentido desde la noche del accidente. Paz completa. ¿En qué piensas, Valentina? Preguntó. ¿En qué el dolor nos rompió? Mateo respondió, pero al romper dejó espacio para que algo nuevo creciera. Algo que nunca habría existido sin esa ruptura. Kintsugi. Valentina recordó. Belleza en las grietas. Exactamente. Mateo sonrió. Somos cerámica rota reparada con oro. Las cicatrices son parte de nuestra belleza ahora. Caminaron hacia el auto tomados de la mano. Dos personas que habían encontrado amor en el último lugar donde lo esperaban. De tragedia había nacido conexión, de pérdida había crecido familia. Y de la apuesta más cruel había florecido el amor más verdadero. Porque a veces las mejores historias comienzan en los peores momentos y a veces las personas que menos esperamos son exactamente quienes necesitamos. El pianista había regresado, la billonaria había encontrado humanidad y juntos habían creado algo hermoso de las cenizas del dolor. Era en todos los sentidos un final feliz, pero más importante era un comienzo real. M.